Voy a leer una porción de aquí de este capítulo. Dice el verso 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ahora, Señor, te rogamos que seas tú quien nos hables y nos enseñes. En esta noche queremos, Señor, que cada uno de estos consejos que vamos a recibir sean de valor para nuestras vidas. En tu nombre lo pedimos todo. Amén y amén. Voy a hablarles, hermanos, en esta noche sobre el valor de los buenos consejos. Siéntense, por favor. El valor de los buenos consejos. Hoy es una excelente oportunidad, hermanos, para hacer un análisis sobre su ministerio de enseñanza. ¿Se han alcanzado los objetivos que usted se ha trazado? ¿Sus alumnos crecieron en la gracia y en el conocimiento de Dios? Ahora, hermanos, vamos a empezar un estudio que es sobre los libros sapiensales de la Biblia, o sea, sobre los libros de sabiduría. Amén. Y hoy vamos a estar estudiando especialmente sobre esto de la sabiduría judía, es decir, los libros de sabiduría de los judíos, que tratan de los consejos divinos para nuestra vida aquí en esta tierra, o sea, para nuestra vida diaria. Vamos a ver, hermanos, su actualidad, vamos a ver su relevancia y vamos a ver también sus enseñanzas. Para introducir el primer tema de la lección, yo quiero que ustedes estén atentos a todo lo que vamos a estar hablando de aquí en adelante, porque voy a estar hablando tanto del libro de los Proverbios como del libro de Eclesiastés. Amén. Es importante que todos ustedes tengan esto en mente todo el tiempo, que en un momento vamos a estar hablando de Proverbios y en otro momento vamos a estar hablando de Eclesiastés. Aleluya. El objetivo es hacer un resumen acerca de los elementos literarios presentes tanto en el libro de los Proverbios como en el libro de Eclesiastés. Yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan que estos libros fueron compilados en los tiempos de la Biblia, o sea que eso hace muchísimos tiempos que fueron escritos. Amén. Porque el libro de los Proverbios fue recopilado, fue compilado por Salomón, pero él no fue el único autor, fueron varios los autores. Amén. Y tenemos que comprender, hermanos, el estilo literario que se usó por el compilador, y eso es lo que vamos a tratar de descifrar a través de estos días. Gloria al nombre del Señor Jesús. La característica literaria del libro de los Proverbios, el estilo del libro de los Proverbios es al menos doble. Son proverbios y también es instrucción. O sea que tiene dos estilos, proverbio e instrucción. Gloria al Señor. Proverbios es la expresión que es difícil definirla, pero sus características son las siguientes. Son concisos, son sagaces, es una forma memorable, basado en la experiencia, sus verdades son universales y el objeto es práctico y su uso es prolongado. O
sea que no es un uso que se acaba rápidamente, usted lo puede usar todo el tiempo. Casi siempre, hermanos, el proverbio es descrito como poético y rítmico, con metáforas sucintas, vivaces, convincentes y admirables. Así es como fueron escritos los proverbios. O sea, en ellos hay de todo esto. Hay poesía, hay metáforas, hay una cantidad de elementos que vamos a ir descifrando a medida que pasa el tiempo. En el libro de Eclesiastés se divide en 4 partes. La primera, la central, la segunda y el epílogo, que es la 4ª parte. La primera parte va desde el capítulo 1, del verso 1 al 3, del verso 1 al capítulo 3, al verso 15, amén. O sea, capítulo 1, verso 1 al capítulo 3, verso 15. Son reflexiones bien organizadas sobre la vida, acompañadas de un poema enternecedor sobre el tiempo. Ustedes han seguramente leído alguna vez el capítulo 3 de los Proverbios, donde dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, amén. La parte central empieza en el versículo 16 del capítulo 3 y termina en el capítulo 11, el versículo 8. Algunos proverbios aparecen de vez en cuando, una parábola y también poesía en esta segunda parte, esto es en la parte central. La segunda parte empieza en el capítulo 11, versículo 9 y termina en el capítulo 12, el verso 8. Hay un cambio de tono. La idea es dar esperanza al joven, pues la vejez llega demasiado rápido. Seguramente ustedes han leído esta parte del capítulo 12, donde dice al joven, hablando directamente al joven, que tenga en cuenta la juventud. Dice que los días pasan rápidamente y que llega el tiempo en el cual aún las fuerzas se pierden, el cuenco se rompe, la cadena se rompe, se quiebra, amén. Y termina con el epílogo, capítulo 12, del versículo 9 al 14. Esta sección es la justificación de cómo el predicador enseñó al pueblo proverbios y enseñanzas verdaderas y con claridad. Ahora, hermanos, yo quiero que usted recuerde por un momento alguno de los refranes con los cuales usted creció y que usted oía de sus propios padres. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el río suena, es porque piedras trae, ¿verdad? Esa era uno de los refranes populares todo el tiempo. Yo creo que todos lo hemos oído alguna vez. Tanto va el cántaro el agua hasta que al fin se rompe. Amén. Son proverbios, hermanos. El que persevera, alcanza. Todos conocemos esos proverbios, esos dichos que son de la sabiduría popular. Amén. Estas pequeñas expresiones, hermanos, contienen consejos de una cultura popular impregnada de valores éticos, morales y sociales, que acaban por dirigir las reglas de la vida de la sociedad. Y así se dirige la sociedad a través de estos proverbios, a través de estas sentencias morales, de estas sentencias sociales de la vida diaria. Más que cualquier otra fuente, la Biblia está llena de estas perlas. Aleluya. Son buenos consejos que revelan la sabiduría de Dios, no la sabiduría de un pueblo, no la sabiduría de un grupo, sino la sabiduría de ¿quién? De nuestro Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Tales máximas bíblicas se expresan en lenguaje figurado, de las más variadas formas, como parábolas, como fábulas, como enigmas y como proverbios. Gloria al Señor. Así, hermanos, en estos servicios que vamos a estar teniendo a partir de hoy, todo este mes, conoceremos lo que la Biblia revela sobre los consejos divinos contenidos en los libros de Proverbios y de Eclesiastés. Amén. Veremos incluso cómo estos consejos se revelan en la vida de los que tememos al Señor, que eso es lo más importante, ¿verdad? Que la palabra se revele, se refleje en cada una de nuestras vidas. ¿Es claro o no?
Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, hay joyas que son literarias y están contenidas en estos libros sapiensales, o sea, en estos libros de sabiduría. Vamos a empezar con el libro de Proverbios. La Biblia dice que Salomón compuso 3.000 proverbios y fueron sus cánticos 1.005, dice en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 32. La Biblia identifica a Salomón como el principal autor del libro de los Proverbios. Proverbios 1.1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, pero él no es el único. El propio Salomón exhorta a que se escuchen las palabras de los sabios. En Proverbios 22:17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y declara hacer uso de alguno de los proverbios de esos sabios anónimos. Proverbios 24:23 también dice, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, el libro revela que había algunos proverbios de Salomón que circulaban ya desde los días del rey Ezequías y que posteriormente fueron compilados por los hombres de este piadoso rey. Proverbios 25:1 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá, y que están consignados como proverbios de Ezequías, pero ¿fueron de quién? De Salomón, gloria al nombre del Señor Jesús. Por último, hermanos, el libro de Proverbios revela que Agur, hijo de Jaque, de Masa, es el autor del capítulo 30. El capítulo 31 es atribuido al rey Lemuel, de Masa también. El libro pertenece al género literario hebreo conocido como sapiensal, es decir, literatura de sabiduría. Ahora miremos en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, juntamente con Cantares, con Job, con Salmos y Proverbios, forma parte del género literario conocido como literatura sapiensal. Amén. Su autoría se atribuye a Salomón, o sea, el libro de Eclesiastés es escrito por Salomón. Eso dice en el capítulo 1, el verso 1. Aunque haya sido escrito por el hijo del rey David y que pertenezca al mismo género literario, hermano, este libro de Eclesiastés tiene un estilo totalmente diferente al libro de los Proverbios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Se presenta como un discurso usado en una asamblea o en templos. Amén. Gloria al Señor. Algunos intérpretes creen que se trata de una colección utilizada por Salomón en sus discursos. Amén. Contrario a lo que muchos piensan, el libro de Eclesiastés no expone una especie de escepticismo o desencanto, no señor. Nada de eso. Salomón hace un balance de la vida desde el punto de vista de alguien que tuvo el privilegio de vivirla con toda intensidad, pero que descubre que es totalmente vacía si no es vivida con Dios. Amén. Hermano, yo creo que eso es lo que pasa a la mayoría de las personas, sobre todo la juventud. La juventud está llena de desencantos todo el tiempo, de desengaño. ¿Saben por qué? Porque viven sin Dios, viven sin la sabiduría que es de lo alto. Se llenan de la sabiduría, pero es la sabiduría que es terrenal, que es diabólica, que es humana. Entonces esa es la gran diferencia. Amén. La propia sabiduría tan celebrada en los proverbios, cuando es puesta al servicio de intereses personales y objetivos mezquinos, es tenida como necedad. Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan que Proverbios y Eclesiastés son simplemente, debemos considerarlos como ¿qué? Como libros de sabiduría. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, aquí ha dicho acerca de la sabiduría de los antiguos. La inteligencia, o sea, la inteligencia de los sabios. Ya observamos
que por lo menos 2 referencias del libro de Proverbios contienen citas de las palabras de los sabios. Proverbios 22:17 y Proverbios 24:23. Pero, ¿quiénes son estos sabios? El texto aquí de Proverbios 22:17 y 24:23 no los identifica. Sin embargo, en el primer libro de los Reyes habla acerca de otros sabios igualmente famosos, y como Salomón, y también habla de cómo Salomón los sobrepasó a todos ellos en sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 31, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, amén, muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y es lo que dice aquí al final. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijo de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 4, del 29 al 31. Ahora, hermano, pero habla aquí específicamente de la sabiduría de Salomón. ¿Qué fue eso? Mire, un escritor, el escritor Eugene Peterson, muestra la singularidad de la sabiduría salomónica en diferentes áreas de la vida. Más específicamente, en los proverbios, hay una muestra de cómo honrar a los padres, cómo educar a los hijos, cómo manejar el dinero, cómo conducir la sexualidad, cómo trabajar y ejercer liderazgo, usar bien las palabras, tratar a los amigos con gentileza, comer y beber saludablemente. Aleluya. Así como cultivar actitudes en relación con los demás de modo pacífico. Usted no tiene que irse a buscar los consejos que esté dando algún experto en dietas, no, señor. Usted váyase al libro de los proverbios y lo va a enseñar a comer bien. Amén, aleluya. Si usted quiere hacer una buena dieta, lean el libro de los proverbios. Amén, amén. Sí, Señor. Si usted quiere ser un buen hijo, lea el libro de los proverbios. Si quiere ser un buen padre, lea el libro de los proverbios. Si usted quiere aprender cómo manejar el dinero, lea el libro de los proverbios, aleluya. Hermanos, si usted quiere cultivar las emociones y actitudes buenas en relación con todos los demás, de una manera práctica, lea en el libro de los proverbios. Peterson incluso muestra que el principio de la sabiduría salomónica destaca que nuestro modo de pensar y corresponder con Dios refleja la práctica cotidiana de nuestra existencia. O sea, hermano, que usted va a mostrar en su vida diaria cuánto sabio es usted. Y esto lo va a aprender simplemente en el libro de los proverbios. Esto significa que nada en nuestra vida es primero que Dios. Sin Él nada podemos hacer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová y la inteligencia, el apartarse del mal. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, la sabiduría de los antiguos y particularmente la de Salomón versaba sobre diferentes áreas de la vida humana. No estaba concentrada solamente que en la mirada a los astros, no. La sabiduría se refleja en cada aspecto de nuestros hijos. Cómo criar a los hijos, cómo enseñar a los hijos, cómo corregir a los hijos, cómo enseñarles comportamiento y todas las cosas. Amén. Eso está en el libro de los proverbios. Proverbios 22:17, se lo repito: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Mire, hermanos, ¿dónde está la fuente de la sabiduría? Ya le he dicho al menos dos: la sabiduría popular,
que en estos libros lo vamos a encontrar. Los libros poéticos muestran, entre otras cosas, como alabanzas y oraciones, mucha de la sabiduría del pueblo de Israel. O sea, ellos hacían popular esta palabra de Dios en su propia vida, hasta convertirse como si fuera la sabiduría del pueblo. Pero era la palabra de Dios. O sea, así como nosotros nos hemos hecho tan popular, tanta va el cántaro al agua hasta que al fin se rompe. Ellos lo que hacían popular era la palabra de Dios, amén. Hasta convertirse en sabiduría popular. Hermanos, qué bueno, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer lo mismo. Convertir en sabiduría popular todos estos dichos que están aquí, ¿dónde? En la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Consciente, hermano, entonces esta verdad, Salomón presenta máximas populares para componer sus proverbios. En Proverbios 24:23 dice, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Eso se había hecho ya tan popular que parecía un dicho de la gente, pero no, es dicho de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, podemos entender que Dios da la inteligencia a los hombres para que estos puedan analizar las situaciones de la vida y sacar de ellas conclusiones que servirían para sí mismos y para otras personas, en forma de consejos, en forma de advertencias, como ocurre aquí en el libro de los Proverbios. Amén, gloria al Señor. El otro tipo de sabiduría es la sabiduría divina. En la Biblia se destaca que Salomón dice en Primera de Reyes, capítulo 33, versículo 34 en adelante, dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Para oír la sabiduría de Salomón, hermanos, venían desde todos los lugares, de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces, ¿de dónde venía tanta sabiduría en Salomón? La Biblia revela que Salomón oró pidiendo a Dios sabiduría en Primera de Reyes 3:9 y que el Señor le respondió totalmente. En Primera de Reyes 3, del 10 al 12 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír o juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aleluya. Yo sé que algunos de ustedes estarán orgullosos que tienen un coeficiente intelectual de 110. Otros porque lo tienen de 135. Otros porque lo tienen de 150. Y algunos, bueno, que ya les sale así los rayos de tanta sabiduría, lo tendrán cerca de los 200, como yo. Amén. Pero hermanos, mire, cualquier sabiduría que usted tenga, así la considere tan alta, así como este hombre que le dio esta parálisis y él anda ahora en una silla de ruedas, Stephen Hawking, que dicen que es el hombre más inteligente, más sabio que hay aquí sobre la tierra, vivo en este instante. Pero ni siquiera ese hombre, que él fue el descubridor de los agujeros negros, ni siquiera ese hombre ha tenido ni puede tener tanta sabiduría como Salomón, porque la Biblia lo dice. Dice, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos,
Mire, toda esa buena sabiduría de Salomón, ¿sabe quién era? Era de nuestro Dios. Y esa sabiduría es nuestra también. O sea que nosotros podemos llegar a ser tan sabios como Salomón. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano, usted no se entristezca. No se esté por ahí todo acomplejado, no, de ninguna manera. Usted puede tener toda la sabiduría de Dios. Aleluya. Y toda la sabiduría de Dios es el Señor Jesucristo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito de la sabiduría en nosotros? Porque eso es lo importante, ¿verdad? Saber para qué es que vamos a ser sabios. No es para avergonzar a los demás. No es para hacer quedar mal a nadie. No, hermano. Es para resaltar los valores éticos y los valores morales. En la introducción del libro de los Proverbios, aquí en este capítulo 1, donde he leído, del verso 1 al 6 dice, en la introducción de este libro de Proverbios dice, encontramos un conjunto de valores éticos y morales que revelan el propósito de estos consejos. Allí consta que todo el objetivo propuesto en el libro, porque si ustedes empiezan a leer desde el verso 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O sea, claro de quién son. Entonces ahora viene el propósito. Dice, y aquí vamos a encontrar el propósito, primero, para entender sabiduría y doctrina, aleluya. Segundo, para conocer razones prudentes. Tercero, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuarto, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Aleluya. Quinto, oirá el sabio y aumentará el saber. Amén. Y el entendido adquirirá consejo. Sexto, dice, para entender consejo, proverbio y declaración. Séptimo, dice, para entender palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Pero hermano, que ustedes puedan estar entendiéndome hoy, gloria al Señor. Todo lo que la Biblia está diciendo, porque no soy yo, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Y cierra todo este ciclo, dice, el principio, dice el verso 7, de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, ese es el propósito de la sabiduría. O sea, resaltar valores éticos y morales. Pero hay uno más, son resaltar estos valores espirituales que hay en nosotros también y que podemos ir adquiriendo a través de la palabra de Dios. Más allá de señalar valores éticos y morales, el afirmar que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, hermanos, el redactor sagrado destaca los valores espirituales que sobresalen en las palabras de este libro de los Proverbios. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. De la misma forma, en el libro de Eclesiastés apunta a Dios como la razón de toda la existencia humana. O sea que la única razón para que usted existiendo aquí, en este mundo, es por causa de ¿quién? Por causa del Señor Jesucristo. No es por causa de más nadie. No es por causa de mis padres, no, Señor. Ellos fueron simplemente un accidente que el Señor utilizó para que yo viniera a esta tierra. Pero es por causa de Él. Porque somos hechos es para Él, por Él y para Él. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, usted existe aquí es por causa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Los libros de Proverbios y Eclesiastés forman una, podríamos decir, textura milenaria en el contexto religioso judío, que adaptados a nuestra realidad, presentan consejos prácticos para la vida cotidiana, o sea, para nuestra vida diaria, hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito de la
sabiduría en el libro de los Proverbios y Eclesiastés es proporcionar un conjunto de valores éticos, morales y espirituales. ¿Para qué? Para nuestra vida diaria. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, podemos concluir, después de todo esto, que la literatura sapiensal, representada por los libros de Proverbios y Eclesiastés, revela que el temor de Dios es el fundamento de todo el saber nuestro, de toda la sabiduría nuestra. ¿De qué me sirve a mí profundizar en los conocimientos de medicina, de arquitectura, de ingeniería, de derecho, o sea, de abogacía, o de la pedagogía, si yo no tengo temor de Dios? ¿De qué me sirvió? Soy un necio completo. Porque el principio de la sabiduría está ¿dónde? En el temor de Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, según la Biblia, un sabio no se caracteriza solo por tener mucha información o inteligencia, no señor, sino que es alguien que aprendió el temor de Dios como la base para toda su vida. Y por eso sabe vivir y convivir. Hermano, es por el temor de Jehová que nuestras damas no se cortan el cabello. Es por ese temor a nuestro Dios. Pero cuando no temen a Dios, se cortan el pelo. Ahí ya no hay que empezar a hacerle un estudio profundo de su espiritualidad. No, con un solo golpe de vista ya lo sabemos. Gloria al Señor Jesús. No hay que estar en 40 días de ayuno y oración para saber la espiritualidad suya, no. Con un solo golpe de vista lo sabemos. Solamente con decirle, suéltese el cabello, hermana. Eso es todo lo que necesitamos saber. Y cuando vemos que está parejito, ya sabemos cuál es su espiritualidad. Ya lo sabemos, ya lo entendemos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, para eso es que son estos proverbios, para saber cómo vivir santamente, espiritualmente. En Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 al 18, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero, hermano, que ustedes me entiendan en esta noche, porque ya mi tiempo se me está acabando. Pero quiero aprovechar hasta el último segundo de este día para decirle a ustedes lo que el Señor ha puesto en mi mente. Mire, estos libros de la sabiduría, son considerados libros de sabiduría, por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, aún el libro de los Salmos y el libro de los Cantares, ¿verdad? Pero hay tres que son esencialmente libros de sabiduría. Esta clasificación se basa en el hecho de que estos tres libros tratan de los problemas que más interesan a nosotros como seres humanos. Por ejemplo, Job trata del problema del sufrimiento. ¿Sí nos interesa a nosotros el problema del sufrimiento? Claro que sí. Proverbios del problema y del deber moral. ¿Nos interesa a nosotros la moralidad? Claro que sí. Y el que les interesa es el problema de la felicidad. Yo creo que todos nosotros deseamos y anhelamos felicidad. Claro que sí. Amén. Entonces, hermanos, los libros catalogados como de sabiduría son diferentes,
de todos los demás tipos de lectura, de la profética, de la histórica, de todas las demás que hay en la Biblia. Y por eso hay algo que usted debe saber acerca de estos libros de sabiduría de Israel, es porque expresan mejor la filosofía de los pensadores que las determinaciones de los mensajes que encuentran en todos los demás libros. No se encuentra en ellos la frase, así dice el Señor, en ninguno de ellos. Cuando hablan de los problemas de la vida y de las conclusiones de los hombres, los sabios anunciaron las verdades como un tratado de filosofía moral, usando palabras de profundidad superior a sus conocimientos, de modo que solo tiempo después pudieron ser interpretadas. Proverbios y Eclesiastés presentan principalmente este hecho. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora, hermanos, mire, en el libro de los Proverbios, el capítulo 8, del versículo 22 al 30, aquí nos muestra cómo la sabiduría ha existido eternamente. ¿Qué dice? Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando firmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hermanos, allí está el origen de la sabiduría. Está centrada en una persona. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, él lo es todo para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, si comparamos estos dos versículos con Lucas 11:49, vamos a mirar. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Hermanos, hasta cuando vino la sabiduría misma y se manifestó en carne, ¿qué hicieron los hombres? La mataron. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Santo es su nombre. Hermano, el Señor Jesucristo en su naturaleza humana creció, dice la Biblia, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Dice en Lucas 2:52. Pero en su naturaleza divina se apoya en el Espíritu séptuple que está revelado en Isaías 11:2. Isaías 11:2 que dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Se lo repito. Y reposará sobre él, ¿qué? El Espíritu de Jehová, 1. El Espíritu de sabiduría, 2. De inteligencia, 3. De consejo, 4. De poder, 5. De conocimiento, 6. Y de temor de Jehová, 7. Amén, gloria al Señor Jesús. De modo, como resultado, los hombres preguntaron, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Cuando oyeron hablar del Señor Jesucristo, sin darse cuenta que alguien mayor que Salomón estaba allí. Es el único que es mayor que Salomón. Porque la Biblia también lo dice.
alguien mayor que Salomón estaba allí, en Mateo 12:42. El apóstol Pablo escribe de él que él es el poder y la sabiduría de Dios, destacando que la vida y la muerte de Cristo constituían el sabio plan de Dios, en 1 Corintios 1:22. Y produjeron, miren hermanos, en contraste con todo esto, Dios en su infinita sabiduría usó la palabra de la cruz para revelar el modo como el hombre puede ser salvo. Usted sabe que somos salvos es por la locura de la predicación. Amén. El evangelio probó ser un tropiezo para los judíos que estaban tratando de obtener la salvación a través de las buenas obras, como dice en Romanos 9, del 30 al 33. Y una locura o insensatez para los gentiles, para los griegos, hermanos, porque para los griegos cultos, eso de salvarse por la fe en alguien que moría, para ellos eso era como una locura. ¿Cómo es que yo voy a salvarme para cuando otro muere por mí? No, yo tengo que hacer algo, decían los griegos, y por eso no lo están diciendo, esto es locura. Los judíos estaban ofendidos por el pensamiento de la crucifixión y por ser tan impotentes al punto de que necesitaban que alguien muriera por sus pecados. Los griegos consideraban la sencilla fe en una expiación sustitutiva un modo demasiado fácil para la salvación. Sin embargo, la muerte expiatoria del Señor Jesucristo es la personificación de la sabiduría. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, vean ustedes esa palabra, multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales, ya que resuelve el problema más grande del mundo y del hombre, es decir, el pecado. Esa sabiduría de Dios nos resuelve a nosotros todos nuestros problemas, nos quita a nosotros todos nuestros pecados, nos justifica a nosotros para con Él y nos presenta delante de Él santos y perfectos, sin arruga y sin mancha. Ustedes, pies hermanos, denle gracias al Señor por su eterno